Hola, aquí desde la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades del Departamento de Política y Cultura, del área de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, presentamos la siguiente cápsula. Los profesores María Dolores Don Juan Morales, Alberto Sapierdán Rodríguez, Jesús Ramírez Rosales, profesores investigadores de tiempo completo en la universidad de esta área. Ahora vamos a presentar la segunda parte de las medidas de dispersión, rango, desviación estándar, desviación media, varianza en series de clases de frecuencias o datos agrupados y series de frecuencia. Entonces vamos a darle continuidad a estas cápsulas y vamos a empezar con esta frase. El trabajo que nunca se empieza es el que tarda más en finalizarse, de J.R.R. Tolkien. Ya habíamos dicho que las medidas de dispersión es una información adicional a las medidas de tendencia central y el valor más pequeño nos va a indicar que la media va a ser representativa, pero si el valor es mayor, nos va a decir que no es muy confiable la media. Habría que checar toda esa información. También nos sirven para comparar dos distribuciones. Aquí ya habíamos visto este resumen para series simples. Ahora vamos a verlos para series, eh, para series de frecuencias y series de clases de frecuencias. Entonces, dando continuidad a esto, vimos la vez pasada para series simples las formulitas. Para la desviación respecto a la media, ¿sí? Habíamos dicho que era el valor absoluto, la diferencia del valor absoluto. Ahora, si nosotros queremos hacerlo en relación a la muestra para series simples y series de clases de frecuencias, si se fijan, la fórmula casi es la misma. La diferencia está que la diferencia del valor absoluto menos la media muestral la vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta de ese renglón y las vamos a ir sumando cada una de ellas. Entonces, esta fue el primer valor menos la media por la frecuencia absoluta. El segundo valor de la diferencia en valor absoluto de x2 menos la media, x barra, multiplicada por la frecuencia absoluta siguiente. Y así hasta la última frecuencia. Recuerden que le pusimos n' para diferenciarla de la n del total de datos. Esta n es el total de datos y esta n' es el número de renglones porque los hemos puesto como series de frecuencias. Y la fórmula que está acá simplemente es una forma resumida de todo lo que está aquí. Esto es para la muestra, usamos X barra. Ahora, si queremos hacer para la población, vamos a usar el parámetro mu de la media poblacional. Y lo mismo, lo vamos a multiplicar la diferencia en valor absoluto de la variable x1 menos la media poblacional por la frecuencia absoluta de ese renglón. Y así nos vamos cada uno hasta el total de renglones de la frecuencia absoluta. Y aquí lo pusimos también en forma resumida. Y diferenciamos la n' de total de renglones con respecto al total de los datos que tenemos. Ahora lo vamos a ver en los ejemplos. Ahora, vamos a ver la varianza en series de frecuencia y series de clases de frecuencias. Entonces, como habíamos dicho, que sigma al cuadrado la varianza es la sumatoria desde i que vale 1 hasta el enésimo renglón de las clases que hemos formado por la diferencia de la variable, en este caso sería la marca de clase,
menos la media de la población al cuadrado por la frecuencia correspondiente a esa clase. Hacemos la sumatoria y la dividimos entre el total de datos de la población. Y aquí está desglosado uno por uno y lo dividimos en el total de la población. Ahora, si lo queremos para la muestra, dijimos que vamos a usar la S al cuadrado. Desde que I vale 1 hasta N', que serían el número de clases que tenemos en las frecuencias, de las sumatorias de cada xi menos la media x barra al cuadrado multiplicada por la frecuencia de esa clase. Y habíamos dicho que le íbamos a dividir entre el total de datos menos 1. No. Entonces, en las series de frecuencias o clases de frecuencias, la diferencia de la anterior formulita es que la multiplicamos por la frecuencia absoluta. Y eso que está aquí, aquí lo pusimos también desglosado. Y la varianza es esta. Y dijimos que la desviación estándar o desviación típica era la raíz cuadrada de la varianza. Por eso la raíz cuadrada, vamos a verla, aquí sigma ya no aparece al cuadrado, ni la S aparece al cuadrado. Entonces, se fijan, es la misma fórmula poniendo las famosas Fs, las frecuencias, que son dependiendo de la clase en la que estemos haciéndolo. Aquí ya está resumido con sumatoria y para la muestra usamos las X barras y en total de datos entre n-1. Entonces, vámonos al ejemplo para comprenderlo mejor. Vamos a utilizar el ejemplo que vimos en la cápsula 5 y también lo vimos en la cápsula 7.2 de media de tendencia central. Lo hicimos para las series con frecuencias y también lo hicimos para obtener las medidas de tendencia central. Y tenemos 31 datos de la temperatura en una ciudad. Ahora vamos a calcular las medidas de dispersión. Entonces, para series, primero vamos a ver para series de frecuencias. En series de frecuencias, la temperatura, como nada más teníamos 8 datos, el valor más pequeño era 27 y el valor más grande era 34, las acomodamos, hicimos el conteo y pusimos la frecuencia absoluta y fueron 31. Aquí estoy poniendo el valor de I, que I es el número de renglones de cada uno de los diferentes valores que tengo de mi variable temperatura. Entonces, primero vamos a sacar el rango. El valor más alto es 34, el valor más pequeño es 27. Entonces, la diferencia de 34 menos 27 es 7, que sería nuestro rango. Ahora, vamos a recordar el cálculo de la media. Habíamos dicho que cada variable x, en este caso 27, por la frecuencia, que es 1, nos da 27, 28 por 2, 56, y así cada uno de ellos. Hacemos la sumatoria para obtener la media, o sea, la x barra, que fueron 944 entre 31 datos, nos da 30.45. Esta media es importante tenerla porque la vamos a utilizar para calcular la desviación media. Aquí vamos a poner en esta columna en forma directa la diferencia de cada xi en valor absoluto. Entonces, 27 menos 30.45 nos da menos 3.45, pero como ya le estamos sacando el valor absoluto, ya lo pusimos en positivo. 28 menos 30.45 también nos da negativo, pero en valor absoluto nos da 2.45. 29 menos 30.45 también es negativo, pero como estamos sacando el valor absoluto nos da positivo. Y así lo hacemos para cada una de las temperaturas, restándole la media y nos da cada uno de estos valores. Estos valores de aquí no se suman. ¿Por qué? Porque todavía nos falta multiplicarlo. Como estamos en series de frecuencia, nos falta multiplicarlo por las frecuencias absolutas.
Entonces, esta diferencia en valor absoluto que acabamos de obtener, la vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta y nos da 3,45. Inclusive aquí está puesto como formulita para que lo podamos identificar cada una de las columnas. Después, 2,45 por 2 nos da 4,90. Luego, 1,45 por 6 nos da 8,71. Está hecho a dos decimales. Luego, 0,45 por 7 nos da 3,16. Y así cada uno de estos lo vamos calculando por la frecuencia absoluta del renglón que le corresponde. Y nos da todos estos datos. Ahora, estos datos sí los vamos a sumar según nuestra formulita aquí. Sumamos todos y nos da 40,45 y los vamos a dividir entre el total de datos y nos da 40,45 entre 31 nos da 1,30. Esta sería nuestra desviación media. Para calcular la varianza, necesitamos la diferencia al cuadrado. 27 menos 30,45 nos da menos 3,45 al cuadrado. Dos números negativos al cuadrado nos da positivo, nos da 11,91. Podemos utilizar esta diferencia, que aunque ya es en valor absoluto, sabemos que las diferencias negativas al cuadrado nos van a dar positivo. Entonces podemos utilizar esta. 2,45 al cuadrado, 6,1. 1,45 al cuadrado, 2,11. 0,45 al cuadrado, 0,20. 0,55 al cuadrado, 0,30. 1,55 al cuadrado, 2,40 y así sucesivamente hasta lograr el último dato. Ahora, esta obviamente que no se suma, por eso le pusimos aquí este colorcito oscuro para que no se nos olvide, porque estamos en series de frecuencias. Entonces nos falta todavía tomar en cuenta la frecuencia de cada una de las temperaturas. Entonces, ya tenemos aquí elevado al cuadrado la diferencia 11,91. Nos falta multiplicarla por la frecuencia absoluta, que es 11,91 por 1 nos da 11,91. Luego 6,01 por 2 nos da 12,02. 2,11 por 6 nos da 12,64. 0,20 por 7 nos da 1,43 y así cada una de estas la multiplicamos por el renglón que corresponde y vamos obteniendo cada uno de esos valores. Ahora sí, según nuestra formulita de nuestra varianza, hay que sumarlo. Entonces, si se fijan, esta n son los 8 renglones y esta n es el total de datos, que son 31. Por eso lo diferenciamos con la n' de la otra n. Entonces, 31 datos menos 1 nos da 30. La suma de acá nos dio 79,68. Entre 30 nos da 2,66, que sería la varianza para esta distribución de datos. Y si queremos sacar la desviación estándar, simplemente sacamos la raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 2,66 nos da 1,63. Tenemos el rango, desviación media, varianza y desviación estándar o desviación típica para series de frecuencias. Ahora vamos a ver un ejemplo para series de clases de frecuencias o datos agrupados. También vamos a utilizar el ejemplo que vimos en la cápsula 6, donde calculamos ya las medidas de tendencia central. Estos mismos datos son el puntaje, donde máximo son 50 puntos de un grupo de estudiantes, ¿no? Del 0 al 50, donde tenemos 40 datos. Ahora vamos a hacer los cálculos de las medidas de dispersión. Ya habíamos hecho en esta frecuencia de datos, ya habíamos hecho en una cápsula anterior
ya habíamos hecho las clases del 0 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15, y así nos fuimos, hicimos el conteo, obtuvimos la frecuencia absoluta de los 40 datos, obtuvimos la marca de clase. La marca de clase habíamos dicho que es nuestro representante y es una variable muy importante porque nosotros no podemos hacer cálculos con estos intervalos. Entonces, mi primera clase de 0 a 5, lo que hacemos es 0 más 5 entre 2 nos da 2.5. 5 más 10, 15 entre 2, 7.5. Y así para cada uno de estos valores. Estos tampoco se suman. Esos valores de marca de clase tienen que estar exactamente en medio de estos intervalos o estos rangos. Entonces, aquí tenemos la marca de clase, que es nuestra variable, nuestra frecuencia absoluta, nuestra frecuencia acumulada. Y aquí está el producto que hicimos en esa cápsula de cada variable, marca de clase, por la frecuencia absoluta para poder obtener nuestra media. Entonces, 2.5 por 1, 2.5. 7.5 por 1, 7.5. 12.5 por 3, 37.5. Y así calculamos cada uno de estos valores, que al sumarlos nos da 1200, y estos 1200 los dividimos entre 40 y nos da la media 30, que es la que vamos a estar utilizando para poder calcular la desviación media, la varianza y la desviación típica. Ahora, el rango, ¿cómo dijimos que iba a ser el rango? Y vamos a ver el límite inferior de la primer clase, en este caso es 0, y el límite superior de la última clase, que en este caso es 50. Entonces, 50 menos 0 nos da 50. Este sería el rango de estos datos agrupados o esta serie de clases de frecuencia. Para calcular la desviación media, necesitamos tener la distancia o la diferencia que hay entre cada XY, que sería mi marca de clase, con respecto a la media en valor absoluto. Entonces, 2.5 menos 30 nos da negativo 27.5, pero en valor absoluto, ya lo ponemos en forma directa, nos da 27.5 en positivo. Luego 7.5 menos 30 en valor absoluto nos da 22.5. 12.5 menos 30 en valor absoluto nos da 17.5. 17.5 menos 30 en valor absoluto nos da 12.5. 22.5 menos 30 en valor absoluto nos da 7.5. Y así para cada uno de estos representantes de nuestra clase, restándole la media, son los valores que vamos obteniendo. Estos tampoco se suman, porque todavía nos falta multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Entonces, este valor absoluto de XY menos X barra lo vamos a multiplicar por esta frecuencia absoluta. 27.5 por 1 nos da 27.5. 22.5 por 1 nos da 22.5. 17.5 por 3 nos da 52.5. 12.5 por 3 nos da 37.5. Y así para cada uno de estos renglones, que son 8. Al final, estos nos interesa sumarlos de acuerdo a nuestra fórmula de la varianza. Entonces, una vez que los tenemos, los sumamos y nos da 355. Y dijimos que los íbamos a dividir entre el total de datos menos 1. 40 menos 1 nos da 39. Perdón, estamos en la desviación media. La desviación media es 355. Este valor es 355 entre el total de datos, que es 40, nos da 8.8. Hago esta corrección ahorita aquí. La varianza es la que vamos a calcular después. Lo que hicimos aquí en valor absoluto es para la desviación media. Entonces, la desviación media es la sumatoria de todos estos entre el total de datos, que ya pusimos las fórmulas anteriormente. Entonces son 355 entre 40
8.88. Ahora sí, vamos a calcular la varianza. Para la varianza sería cada uno de estas marcas de clase, que es nuestro representante del intervalo, restado con la media y elevado al cuadrado. Entonces, 2.5 menos 30 nos da menos 27.5, pero elevado al cuadrado nos da positivo 756.25. 7.5 menos 30 elevado al cuadrado nos da 506.25. 12.5 menos 30 elevado al cuadrado nos da 306.25. 17.5 menos 30 nos da 156.25 al cuadrado. Y así sucesivamente, si vamos restando para cada uno de estos valores. Aquí tampoco se hace ninguna suma porque todavía nos falta multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Entonces, esta diferencia elevada al cuadrado, ¿ya? La vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta de 1 y nos da el mismo valor, 7.56.25. 506 por 1 nos da 506.25. 306.25 por 3, 918.75. 156.25 por 3, 468.75. Y así sucesivamente para cada uno de estos renglones. Ahora sí, vamos a sacar la varianza. La sumatoria de todos estos nos da 4.700, que es esta, que sería nuestra S al cuadrado. Entonces ahora sí ponemos los 4.700 acá. Y tenemos 40 datos. Nuestra fórmula es n menos 1. 40 menos 1 son 39. Ahora sí tenemos la varianza, que son 4.700 entre 39, nos da 120.51. Y con esta varianza podemos obtener la desviación estándar al sacar la raíz cuadrada de 120.51, que sería S, raíz cuadrada de 120.51, nos da 10.98. Entonces, hemos obtenido el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta con su profesor en clases para que los atienda. Ahora, vamos a ver la dispersión relativa o lo que llamamos el coeficiente de variación. ¿Para qué nos sirve este coeficiente de variación? Si sabemos que la desviación estándar es una media de variación absoluta, pero no nos permite concluir qué tan grande o qué tan pequeña es la dispersión de los datos. Sin embargo, si la combinamos con la media aritmética, da origen a una medida de dispersión relativa llamada coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación lo vamos a poner como C mayúscula, V mayúscula, que va a ser la medida relativa que nos va a dar una idea general de la magnitud de las desviaciones estándar en relación con la magnitud de la media. Y esta relación se expresa la desviación estándar como porcentaje de la media, de ahí que, que las unidades las midamos en por ciento. Y matemáticamente la podemos expresar como coeficiente de variación es igual a la desviación estándar de la población entre la media de la muestra, o pueden ser ambas de la población o ambas de la muestra, y siempre multiplicado por 100 para poderla tener en porcentaje. Entonces, este coeficiente de variación nos va a dar una medida de variabilidad que la empleamos fundamentalmente para comparar la variabilidad entre dos grupos de datos, ya sea que tengan la misma unidad de medida o que tengan distinta unidad de medida. Por ejemplo, un conjunto medido en kilogramos y otro en metros, por ejemplo. Pero nos conviene más que ambos sean en kilogramos. Habría que ver los contextos y qué es lo que estamos haciendo.
Comparar el comportamiento de dos grupos de datos obtenidos por dos o más personas diferentes. Comparar dos grupos de datos que tienen distinta media. Determinar si cierta media es consistente con cierta varianza. Para lo cual, haciendo un resumen, entonces el coeficiente de variación es la desviación típica entre la media de la muestra. Y si lo expresamos en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Nos permite comparar dispersiones de dos distribuciones distintas, siempre que sus medias sean positivas. Se calcula para cada una de las distribuciones y los valores que se obtienen se comparan entre sí. Y la mayor dispersión corresponderá al valor del coeficiente de variación mayor. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos una distribución con una muestra de media, le ponemos su índice X1 para diferenciar la otra, de 140 y una desviación estándar poblacional de 28.28 y otra distribución X barra subíndice 2 con una media de 150 y una desviación típica poblacional de 25, nos preguntamos cuál de las dos presenta mayor dispersión. Entonces simplemente hacemos la división. 28.28 entre 140 por 100 nos da el 20.2% y 25 entre 150 por 100 nos da 16.67. Como podemos ver, la primera distribución presenta mayor dispersión y la segunda tiene menor dispersión. Ese sería un ejemplo de el coeficiente de variación. Y los invito a que vean ustedes más ejemplos en los libros. Y más adelante seguramente lo van a ver con sus profesores de estadística. Y vamos a terminar con esta frase de Facundo Cabral. Quien no ama su trabajo, aunque trabaje todo el día, es un desocupado. Muchas gracias y como siempre, los invitamos a que vean los libros, la bibliografía y hagan las preguntas en sus clases. Gracias.